Nos encontramos en el exuberante valle de Agaete, en las Islas Canarias. Como en muchos otros lugares, el desarrollo de la agricultura dejó una herida en la tierra. La producción de esta finca en la localidad de Troya estaba etiquetada como ecológica y tenía como fin proveer a los comedores escolares de la isla. Sin embargo, el análisis de contaminantes mostró la presencia de plaguicidas, a pesar de que no se había usado ninguno desde hace décadas. ¿Cómo era posible? Para dar respuesta a esta pregunta, debemos viajar al pasado. Los años 50 en Canarias son una época compleja. El turismo se vislumbra en el futuro como una esperanza de desarrollo. En los campos, el excedente es pequeño y sirve para el autoabastecimiento. La agricultura es tradicional y de subsistencia. En todo el mundo aparece en la década de los 40 una nueva forma de insecticida sintético, el DDT. En los años posteriores se introdujeron en el mercado el Aldrin y el Dieldrin. El conjunto de estas sustancias aportó mejores cosechas, más abundantes, sin miedo a las plagas. Su uso permite alimentar al planeta, crear excedente y generar riqueza, así como salvar muchas vidas. En la agricultura canaria, estos insecticidas permitieron luchar contra las plagas de langosta y sus efectos arrasadores en los cultivos. Pues aquí se vivía de ganado y de la siembra, cebada, centeno, de lo que se comía en todas las islas. La agricultura primaria, la agricultura guanche, por decirlo algo así. El tomate adquirió un auge impresionante y casi el 80% de la economía de Canarias durante muchos años dieron vida a los consignatarios ingleses, intermediarios, a los empresarios canarios, los que estuvieron, unos buenos, otros regulares y otros peores, como toda la viña del Señor. Eso hizo que los agricultores que malamente vivían de su ganado, porque era 100% de su ganado y sus productos del ganado y de lo que se sembraba, pasase a tener una vida muy trabajosa, muy esclavizada, porque lo requería el tomate, pero la economía o los resultados de ese cultivo eran muy rentables para la clase trabajadora de Canarias. Gran Canaria se convierte en un nuevo agente exportador de tomate. El uso de los nuevos plaguicidas provoca que se genere un excedente importante y que el campo necesite mano de obra. Miles de jóvenes bajan de pueblos y aldeas y se dirigen a la zafra. Entre ellos se encuentran muchas mujeres que hasta el momento solo han trabajado en el entorno agrícola ligado a sus casas y familias. Yo me llamo Mamina. Empecé a trabajar con 10 años en el año 42. Hasta los 58. Yo me llamo Yolanda Castellano, nací en la aldea, empecé a trabajar en el 52, lo mismo en el almacén, con el día, con la noche, con todo lo que trabajé y fui feliz. En esa época teníamos que adaptarnos a lo que había, me decían, mira, te han durado las alpargatas, y yo decía, sí, estoy engañando al cielo y jodiendo al suelo, porque por debajo no tienen goma ninguna. Yo recuerdo, se les echaba guano. El guano lo hacían ellos, por ejemplo, con el potasa, con la... A 100 kilos de cal le llamamos 25 de amoníaco, 15 de hierro, 20 de potasa. Lo revolvíamos con un sayo y después se llevaba al tomatero y con eso era con lo que alimentábamos el tomate. De lo que está hoy no había nada, sino se enguanaba, guano, y el azufre y más nada. Buscábamos unos sacos finos, los cortábamos en 4 y hacíamos los azufradores. Echábamos el azufre con el verdín primero, después más tarde con el diteré y azufrábamos así, con la mano íbamos azufrando con el saco. Después más tarde vino con el diteré, con unas máquinas y se le daba así con la mano y se iba... Y se regaba de manta por la tajea, no era con goteo. Yo me acuerdo de estar días enteros echando guano por el agua a los tomateros y después sí al millo se le echaba un piquito de amoníaco, planta por planta, para cuando se iba a regar, cuando el millo estaba ya a un tamaño. Al principio y por desconocimiento, y era lo que había en su momento, legalmente hablando, los productos químicos que había, tanto de contacto como sistémicos, de aplicación directamente a plantas, como a veterinarias animales o como a personas en farmacia, lo que se miraba los efectos primarios de ataque para defenderse. Los productos que eran Aldrin, Eldrin y Dieldrin, que eran los clorados,
o el DDT, pero claro, solucionaron montones de residuos de pestes, de insectos, de salud, que se aplicaba en todos sitios y había veces que se bañaban hasta con ellos, con tal de quitarse la sarna y piojos y todo lo que había. Nosotros no hacíamos insecticidas, sino hacíamos veneno. Y tanto decíamos veneno a los fungicidas que a los insecticidas, no, lo que conocíamos. Y lo mezclábamos a mano, sin guantes, sin respiradores, sin nada. Salíamos con tanto azufre y tanto veneno como los sacos. Es hora de presentar de manera formal a dos de los protagonistas del milagro que permite el excedente agrícola en Canarias. Con todos ustedes, el aldrin y el dieldrin. Empecemos con el aldrin, un compuesto químico perteneciente al grupo de los organoclorados, cuya molécula está compuesta por 12 átomos de carbono, 8 de hidrógeno y 4 de cloro. Su forma geométrica, simétrica, le permite interactuar en el sistema nervioso de los insectos con efectos letales. Sus primeros usos como insecticida fueron para controlar plagas del suelo como las termitas. Por otro lado, el dieldrin también se comercializaba y aplicaba como insecticida en aquella época. Se utilizaban dos productos fitosanitarios diferentes en los cultivos que generaban a largo plazo un único residuo, el dieldrin. En los compartimentos ambientales, el dieldrin persiste durante décadas, especialmente en el suelo. Su impacto en el entorno es duradero. Sus propiedades físico-químicas le confieren una alta solubilidad en sustancias grasas y baja solubilidad en el agua, y debido a su alta liposolubilidad es acumulativo para los seres vivos. Además, presenta una volatilidad mucho menor que otros compuestos de su grupo, como el DDT, un contaminante global que ha llegado a todos los lugares del planeta. Debido a su estabilidad química, el dieldrin se acumula en el suelo y se mantiene allí durante muchos años, con efectos potencialmente dañinos como consecuencia de su movilidad de corto alcance por vía aérea. Los residuos del dieldrin se encuentran en una situación estable en los suelos agrícolas dentro de la materia orgánica. Cuando el suelo se humedece, las moléculas de agua compiten con el dieldrin por los puntos de unión de este al suelo, pasando las moléculas de dieldrin a la disolución, donde se encuentra en una situación termodinámicamente inestable, lo que le empuja a fugarse a la fase aérea. Sin embargo, una vez en la fase aérea, el dieldrin se encuentra de nuevo en una situación termodinámicamente inestable, por lo que cae rápidamente al suelo en busca de un lugar en el que alcanzar la estabilidad. En la agricultura, los cultivos ofrecen superficies vegetales al dieldrin, siendo las curcubitáceas, calabacín, pepino, calabaza, melón y sandía las que ofrecen esa superficie amiga codiciada por el dieldrin. Una táctica para reducir la bioconcentración de dieldrin en las plantas es minimizar este proceso, alejando el dieldrin de las superficies amigas vegetales a las que se adhiere. Por un lado, recurriendo al cultivo sin suelo, la hidroponía, y por otro, elevando las plantas del suelo. Esta táctica de cultivo vertical no resuelve el problema. Los residuos de plaguicidas siguen presentes, por lo que es preciso buscar soluciones que permitan limpiar los suelos o al menos inmovilizar los residuos. ¿Es posible que un método ancestral permita sanar nuestra tierra? El biochar es un producto fascinante que tiene una gran cantidad de aplicaciones útiles, especialmente en la mejora de las propiedades agronómicas del suelo y la captura del carbono. El proceso comienza con la materia orgánica. Esta puede ser de diversas fuentes, como restos de cultivo, madera, residuos de jardín, incluso estiércol o lodos de depuradora. La clave es que esta materia orgánica debe ser rica en carbono. La pirólisis es un tipo de transformación química que se realiza a altas temperaturas en ausencia de oxígeno. Durante este proceso, la materia orgánica se calienta a temperaturas que pueden superar los 300 grados Celsius, aunque puede variar dependiendo del material de partida y de las propiedades deseadas del biochar final.
Como resultado de la pirólisis obtenemos carbón vegetal que denominamos biochar cuando lo aplicamos como enmienda en un suelo. El biochar es un material de color negro, rico en carbono, poroso y con una superficie hidrofóbica que rechaza el agua. Esta porosidad es especialmente útil ya que puede ayudar a retener nutrientes y agua en el suelo y proporcionar un hábitat para los microorganismos beneficiosos. El biochar, gracias a sus propiedades, puede desempeñar un papel clave en la remediación de suelos contaminados con dieldrin. Su alta porosidad y su naturaleza rica en carbono lo convierten en un imán para estas sustancias. El dieldrin puede adherirse a las partículas de biochar, un proceso conocido como adsorción. Una vez adsorbidos en el biochar, este compuesto se inmoviliza, lo que provoca que se vuelva menos biodisponible y no pueda ser desplazado por el agua hacia la disolución del suelo. A continuación, tampoco puede desplazarse por vía aérea. El uso de biochar para la remediación del suelo implica mezclar el biochar con el suelo contaminado. La cantidad de biochar necesaria dependerá del grado de contaminación, las propiedades del suelo y las características del biochar. Este método no elimina completamente los contaminantes del